Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora queremos compartir con ustedes el tema de hoy. Vamos a hablar de la vida de Enoc al inicio, para ver cómo este hombre pudo confiar, pudo creer en Dios y atravesar todo el tiempo de su vida mientras estuvo, después que Enoc tuvo a su hijo. El hombre tuvo un cambio admirable en su persona, y eso es lo que necesitamos nosotros poder ver, y cómo este hombre se apegó al Señor y obtuvo lo que él no creyó que Dios podía hacer a través de la fe. Voy a leerle en Génesis capítulo 1 y el verso 21. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto es lo maravilloso. Dios ese espíritu, y Él se relaciona con nosotros a ese nivel, a nivel de espíritu. Y es por eso que nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, porque al conocer la palabra nos damos cuenta cómo es Dios y cómo nos podemos relacionar con Él. En este caso vemos a Matusalén, a Enoc, cómo este hombre pudo caminar, quiere decir, obedeció a Dios en todo lo que Dios le revelaba a él de cómo era Dios, o de lo que Dios le pedía que él hiciera. Y eso es exactamente lo que todo creyente necesitamos aprender a caminar con Dios. Así que lo primero que tenemos que hacer para poder caminar con Dios, lo primeritito que debe suceder es que la persona debe conocer a Dios. Conocer a Jesús significa recibir a Jesús como su Salvador personal. Es en ese punto es donde inicia una relación, un conocimiento, una relación con Dios, cuando Dios nos da a conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Y ese es el primer paso que debe suceder en cada persona que inicia una relación con el Señor. ¿Por qué tiene que empezar por Jesús? Porque ¿cómo podría llegar una persona a Dios si no hay un medio para acercarse a Él? Y el único medio que hay para llegar a Dios es a través de Jesús. En San Juan 14:6, el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Ve, porque es el primer paso aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, Salvador de sus pecados, Salvador de la maldad que contenemos, porque eso no lo podemos quitar nosotros mismos. Tiene que ser, y solamente por la sangre de Jesús se puede quitar la maldad y el pecado. Mientras en la vida de la persona hay pecado y hay maldad, no puede acercarse a Dios. Y esto no lo entiende con su mente natural, tiene que ser revelación, porque si no, no comprende esto. Ahora, lo que tiene que hacer entonces es aceptar a Jesús como su Salvador, y después de eso empezar a conocer aún más a nuestro Dios, porque Dios revela a Cristo para que sea nuestro Salvador, pero luego Jesús revela al Padre. Ve, es una obra que se complementan. Primero el Padre nos revela a Jesús, de quién es Jesús, y después Jesús nos revela al Padre. Entonces el siguiente paso, después que hemos recibido a Jesús, es aprender a escucharlo para poder seguirlo. Quiere decir que tenemos que ir aprendiendo la palabra de Dios, y al ir aprendiendo la palabra vamos a poder escuchar lo que Dios dice que es y lo que Él quiere que hagamos. Y cuando nosotros tenemos este conocimiento, entonces entramos ya en una concientización de cómo es Dios, y empezamos a tratar de agradarle, a tratar de hacer lo que el Señor nos dice. Eso es lo que sucede. Son importantes el conocer la voluntad de Dios, y para eso necesitamos, sin duda,
a poder aprender del Señor. Por ejemplo, un ejemplo de cómo podríamos hablar con Dios. Un día los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque dice, los discípulos dijeron, porque Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Entonces ellos también dijeron, enséñanos a orar, enséñanos a hablar con el Padre. Eso es lo que le están diciendo. Y ese es el segundo paso que todo hijo de Dios necesita, aprender a hablar con el Padre, con su Padre. Después que recibimos a Jesús, el Padre viene a ser nuestro Padre, por cuanto dice que todos los que recibimos a Jesús venimos a ser hijos de Dios. Ahora, una vez que somos hijos, obviamente, Dios quiere que sus hijos vengan a Él y que hablemos con Él. Este es su deseo, esta es su voluntad. Y voy a leerle el capítulo de Mateo, capítulo 6 y el verso 6. Jesús le dice, mas tú cuando ores, cuando entres en una comunicación con tu Padre, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, son instrucciones que el Señor nos está dando para entrar en esa relación con el Padre. Todos lo necesitamos. Así que el segundo paso es a empezar a tener esa relación con Él. ¿Cómo? A través de la oración. Debemos mantener esa comunicación con nuestro Padre para que aprendamos a conocerlo. Es lo que Dios quiere para que todos podamos tener una fuerza. Tengamos confianza en nuestro Dios. Entre más lo conoces, más confianza tienes en Él. Puedes confiar, Dios es confiable, pero esa confianza se desarrolla en nosotros en la relación cuando la tenemos con Él. Por eso es bueno. El tercer paso, debemos aprender a confiar en Él porque solo así podremos seguirlo. Debemos aprender a confiar. ¿Y cómo vamos a confiar en Él? Hasta que lo conocemos. Cuando conocemos cómo es su carácter, cuando conocemos que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente, que Él es fiel, que Él es veraz, que tiene todos esos atributos que muestran que no cambia, es digno de confianza, entonces nosotros empezamos a poder depositar nuestra confianza en el Señor. Y entonces podemos empezar a seguirlo. Cuando Él nos habla por su palabra y nos dice, haz tal cosa, ya podemos empezar a obedecerlo porque ya tenemos una experiencia de que es confiable. En Proverbios capítulo 3 y el verso 5 dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate quiere decir abandónate. Entrégate completamente a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque dice, fíjate Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el peligro, mis hermanos amados, cuando la persona no avanza en su relación con Dios, en lugar de confiar en el Señor, sigue confiando en su propia capacidad. Y es ahí cuando nosotros, aún ya estando como hijos de Dios, sufrimos, ¿cómo le digo?, altibajos en la vida espiritual. Quiero decir que vamos con Dios, tenemos a Dios, pero de repente por no relacionarnos correctamente con Él, por no confiar como debe ser en Él, entonces seguimos confiando en nuestros propios sentidos o capacidades, y es ahí cuando sufrimos pérdidas en diferentes maneras, porque nuestra capacidad no es suficiente para resolver todas las necesidades que confrontamos en nuestra vida. Por eso es tan urgente que todos confiemos. Dice, fíate de Jehová de todo corazón y reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ve lo maravilloso que es poder confiar, fiarte. Me gusta esa palabra de fiarnos. Quiere decir entregarnos completamente a la voluntad de Dios.
¿Por qué razón? Y dice, y reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que haces, debemos confiar en Él siempre. Donde quiera que vamos y lo que hacemos, debemos poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y dice, y Él enderezará tus veredas. Así que mis hermanos amados, es bonito aprender a confiar en Él. El punto 4 o cuarto punto, debemos estar de acuerdo con Él para caminar con Él. Porque Dios es omnipotente, quiere decir, Él todo lo puede. Y si vemos a la contraparte con nosotros, pues es más lo que no podemos que lo que podemos. Por eso es que necesitamos a Dios como el Todopoderoso. También Dios es omnisciente, que Dios todo lo sabe. Y nosotros más bien ignoramos más de lo que conocemos. Como digo, no es suficiente el conocimiento que tenemos para resolver nuestras situaciones. Y por eso es que necesitamos a un Dios que todo lo sabe. Y también necesitamos a Dios como omnipresente, porque Él está en todo lugar. Tú y yo lo necesitamos cuando nos levantamos, cuando caminamos, donde quiera que vayamos. Él está ahí siempre. Por eso es que no podemos confiar en algo que no es omnipresente. Porque lo que no es omnipresente solo está en un lugar. Por ejemplo, tu papá, tu mamá, tú mismo no puedes ayudar a tus gentes que tú quieres porque tú no eres omnipresente. Tú no estás con ellos cuando están en el trabajo, en la escuela, en el camino, en donde quiera que están. No estás con ellos. Y aunque estuvieras con ellos, tú no eres omnipotente. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente y Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Así que aunque nosotros estuviéramos con ellos, si no somos omniscientes, ¿de qué sirve que estemos ahí? Solo vemos el dolor que están pasando y no somos capaces de resolverlo. Por eso es tan importante que confiemos solo en Dios, porque Dios tiene esos atributos y solo Él puede hacer esto. Por eso no hay muchos dioses, aunque la gente se inventa sus propios dioses, pero Dios solo hay uno. El creador de todo el universo, ese es el Señor. Él es nuestro Dios. Él es el que tiene control absoluto de todo y por eso debemos aprender a conocerlo y debemos aprender a estar de acuerdo con Él. Porque por estas causas que te acabo de decir, Él es omnipresente. Tú lo necesitas siempre, yo también. Él es omnipotente, tú lo necesitas cuando tú no puedes, yo también. Él es omnisciente, Él lo sabe todo y tú lo necesitas cuando tú no sabes y también yo lo necesito cuando yo no sé. ¿Ves por qué es necesario nuestro Dios? No podemos vivir sin Él, tenemos que aprender a relacionarnos más y mejor con Él, porque Él es el único ser confiable. Nuestro Padre, en el nombre de Jesús y su Santo Espíritu, es el ser, ¿cómo te digo?, más confiable, donde podemos confiar. Hay una parte donde David dice, he confiado en Jehová sin titubear, he abandonado, me he abandonado. Me he puesto en su voluntad sin titubear. ¿Cómo es que el conocimiento que David tuvo con Dios, esa relación tan profunda, que no tenía temor de confiar en Dios en cualquier situación que experimentaba? Y esto es lo que nosotros también necesitamos aumentar. Confiemos en Él por esas causas que ya explicamos. El quinto punto, debemos obedecerle para que podamos ser bendecidos. Dios bendice la obediencia. Somos sus hijos, pero cuando un hijo no obedece, no puede recibir las bendiciones. Un hijo que no obedece lo enoja. Y eso es lo que no queremos. Queremos ser hijos de Dios, que lo aprendamos a obedecer, porque una vez que lo obedecemos, Él nos bendice. Quiere decir, nos dice bien de nosotros y nos provee lo que necesitamos. Eso es el quinto paso, aprender a obedecerle para que seamos bendecidos. La desobediencia implica, o en otras palabras, que le estaríamos diciendo al Señor
que nosotros también podemos por nosotros mismos. Eso es lo que hace la desobediencia. La desobediencia no confía en el Señor, sino que confía en sí mismo. La desobediencia a la palabra de Dios no tiene confianza que Dios está ahí omnipresente donde la persona está y por eso la persona hace lo que quiere. La persona que desobedece tampoco cree que Dios es omnisciente. No cree que Dios todo lo sabe y por eso hace lo que según su propia opinión piensa que es lo correcto. Y eso es desobediencia, mis hermanos amados. Eso no es bueno para nosotros. Debemos aprender y humillarnos y honrar al Señor. Él es todopoderoso, Él sabe lo que hace y Él está donde nosotros estamos. Esa es la gloria maravillosa. Cuando tú y yo entendemos estas cosas, entonces podemos entrar en una relación hermosa con nuestro Padre. Bendito sea Dios. En el Salmo 51:10 David le dijo, después que el hombre había pecado, ¿se acuerdan cuando pecó con Betsabé? Se dio cuenta de su pecado y todo la consecuencia que le pasó en todo su ser. Se rompió la comunión con Dios. Dice que sus huesos se envejecieron y que todo el día era gemidos, era dolor, era lamento. Porque eso es lo que acontece cuando las personas se llegan o nos desconectamos de Dios. Solo es dolor, solo es lamento, solo es sufrimiento. Pero el hombre, gracias a Dios, David pudo reconocer su condición en el Salmo 51:10. Dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Limpio de qué? De aquellos deseos que lo llevaron a hacer aquella maldad. Límpiame de toda esta maldad que me ha causado tanto dolor. Usted sabe que el dolor que le causó a David por ese acto, ese deseo, lo llevó a un sufrimiento no solo a él, pero a toda su familia. Sus propios hijos se mataron entre sí a causa de ese deseo. Uno violó a su hermanastra, a su hermana, hija de David también. Fue mucho el dolor. El mismo hijo de él violó las mujeres de David. Fue un desastre, mis hermanos amados. No debemos jugar con la maldad. La maldad nunca ha jugado. La maldad siempre destruye a aquellos que la dejan estar en sus personas. Por eso David reconoció todo el mal que aconteció en su ser y vino con el Señor y le dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque su espíritu se torció. Aprobó lo malo pensando que nadie lo veía y pensando que nadie podía juzgar, como era el rey, nadie lo podía juzgar, pues hay alguien que lo puede juzgar y ese es Dios, hermano. Así que es muy importante, debemos tener mucho cuidado y pedirle a Dios que siempre nos mantenga, hermanos, con respeto, que nos ayude a respetarlo y a honrarlo. Ayúdenos, Padre, por favor, a aborrecer a la maldad y a toda la impureza, todo lo injusto lo debemos de aborrecer para que no nos haga daño y no nos separe. La maldad nos separa de Dios, el pecado nos separa de Dios y eso causa mucho dolor. Si usted puede, lea el Salmo 51. Todo el Salmo 51, David declara todo lo que le aconteció por haber desobedecido a Dios, por haberse desconectado de Dios. Es peligroso, mis hermanos amados. Permítame leerle una porción de eso. Salmo 51. Gracias, Padre maravilloso. Dice en el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es lo primero que tenemos que hacer, reconocer la maldad y el pecado que hemos cometido y venir con Él y decirle, perdónenos y tenga piedad de nosotros. Luego en el 2 dijo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mira la maldad que hay en tu propia vida, en mi propia vida, y pidámosle a Dios que nos limpie de ella y que nos limpie del pecado.
El 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No encubramos nadie nuestro pecado. Si hemos pecado, arrepintámonos y volvámonos a Dios de todo corazón y pidamos misericordia y Él estará siempre para ayudarnos. En el verso 4, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ve, tenemos que reconocer cuando pecamos, a veces pensamos que pecamos contra una persona, a veces ni siquiera pensamos que le estamos haciendo daño a alguien. Aunque le estamos haciendo una maldad, no pensamos que es malo. Y aquí la palabra declara, dice, contra ti solo he pecado. No solo ofendimos a la persona, pero pecamos contra Dios, contra su santidad. Que, en otras palabras dijimos, vamos a hacerlo, ¿y qué? Dios no se va a dar cuenta, y si se da cuenta no pasa nada, porque, ¿verdad? No, yo no me voy a someter a Dios. Eso es lo que hace cuando el alma, el orgullo de la persona se levanta. Peca contra Dios, pero se destruye a sí mismo y destruye a otros. En el 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Usted y yo, hermano amado, no debemos cerrar los ojos de nuestra conciencia. Si tenemos pecado, si tenemos maldad en nuestro interior, seamos humildes y reconozcamos, hermano, y vengamos con Él. Dice que Dios ama la verdad en lo íntimo, adentro, donde solo Dios y tú saben la verdad. Y si hay maldad, confesémosla y pidámosle que nos perdone, para que no tengamos que recibir los juicios del Señor. En el verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Dice también, lávame y seré más blanco que la nieve. Eso es lo que hace la sangre de Jesús. Cuando te humillas y vienes con Él y le confiesas tu pecado, le confieso mi pecado, Él nos lava con su sangre. Y su sangre nos limpia de toda la maldad y nos borra todo el pecado. Y volvemos a tener comunión con nuestro Padre. Por favor, mantengamos esta relación con el Señor, porque Él es fiel, Él siempre va a cumplir su palabra. Bendito sea el Señor amado. Dice en el verso 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Ve, ahora David está triste, está dolorido, está congojado, porque solo ha tenido dolores por causa de esa maldad y ese pecado. Ahora ve los resultados, ve las consecuencias de aquel deseo que vino a su mente y a su corazón y lo complació, y este es el resultado de haberse dado a complacer ese deseo, la destrucción de su persona, de su familia, de su reino. Hermanos míos, guardémonos de esta maldad y seamos sinceros, que no encubramos la verdad en lo íntimo a nuestro Dios. En el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos míos, Dios tenga misericordia. David había tenido la experiencia, vio cuando Dios removió el Espíritu Santo de la vida del rey anterior, que fue Saúl, porque Saúl pecó contra Dios. Y entonces Dios removió su espíritu y Saúl terminó loco, hermanos amados. Por eso David se vuelve, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él pedía que Dios no quitara su Santo Espíritu de él. Ese es el riesgo, mis hermanos, cuando alguien guarda el pecado por mucho tiempo y mantiene la maldad, es que el Espíritu Santo se apague en la vida de la persona y que no pueda regresar a Dios. Dios tenga misericordia, mi hermano amado, de nosotros. Y entonces cuando el Señor dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y cuando Dios nos restaura, el verso 13, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hasta que somos restaurados, podemos volver a enseñar la palabra.
Mientras no somos restaurados, no es sabio, mi hermano amado, tratar de transmitir una enseñanza que está fuera de la voluntad de Dios. No podemos ser buenos enseñadores de la palabra si mantenemos el pecado y la maldad escondida en nosotros. Seríamos falsos enseñadores de la palabra. Dios ama la verdad en lo íntimo y nunca debemos enseñar la palabra si tenemos conciencia que tenemos maldad en nuestro interior. No debiéramos atrevernos a enseñarles a otros la manera de vida que tenemos nosotros para con Dios. Más bien debiéramos arrepentirnos y enseñar lo recto. Muy bien, hermanos amados, si hemos de caminar con Dios, la obediencia completa es necesaria. La obediencia parcial es igual a desobediencia. Si hacemos solo en parte lo que nos dice y dejamos a un lado el resto de su palabra, vendremos a ser igualmente desobedientes. Si vamos a obedecer a Dios, haremos lo que nos diga y cómo nos lo diga y punto. No añadamos ni le quitemos a lo que ya Él nos ha dicho en su palabra. Recuerde, Jesús dijo que su palabra permanece para siempre y nosotros cuando la obedecemos, dice la palabra misma que también permanecemos para siempre. Si usted quiere permanecer en Dios, debemos todos obedecer su palabra y permaneceremos para siempre en el Señor. Para caminar con Dios, la obediencia debe ser nuestro estilo de vida, rindiendo nuestra voluntad cada día ante Él, porque confiamos en Él. El no confiar en Dios es la razón por la cual la persona o nosotros, cualquiera que sea, desobedecemos. Acordémonos de esto. Cuando sentimos desconfianza de lo que dice Dios en su palabra, lo más seguro es que vamos a desobedecer. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, debiéramos examinar primero si estamos confiados realmente en Dios y en su palabra. Si no estamos confiados en Él y en su palabra, oremos y pidámosle al Señor que nos limpie de la maldad que tenemos en el corazón. ¿Por qué estamos dudando de Él? ¿Por qué estamos dudando de su palabra? Pidámosle que nos perdone. Quizás es envidia, quizás es ira, quizás es enojo. ¿Qué es lo que te hace dudar en tu corazón de que Dios va a cuidar? ¿Qué es aquello que no nos permite confiar? Es maldad en el corazón. Debemos examinarlo y abrir nuestro corazón delante del Señor para que lo escudriñe y que saque de nuestro corazón todo lo que es malo, resentimientos, falta de perdón. Yo no sé qué sea, pero si es maldad, deseos malvados sexuales, cualquier cosa que es maldad y está tu corazón deseando eso, está contaminado el corazón y no podrás creerle a Dios y no podrás confiar completamente en Dios porque hay maldad en el corazón. El corazón para poder confiar tiene que estar libre de maldad. Por eso en Proverbios dice, Proverbios 4:23, dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dejes que en tu corazón haya deseos de las obras de la carne, porque te hacen incrédulo. Si mientes, si tienes envidia, si tienes celos, cualquier tipo de obra de la carne, hace que tu corazón dude de Dios. Y eso es un peligro en el cual nosotros caemos. Tenga Dios misericordia y nos ayude a cuidarnos en el corazón. Cuida tu corazón sobre toda cosa que tú aprecias, que tú valoras. Dice, guarda tu corazón, protégelo de la maldad, que no haya maldad, sino que esté lleno tu corazón de los frutos del Espíritu Santo. Y podrás confiar totalmente en Dios y podrás creerle y podrás adorarlo en espíritu y en verdad. Y Señor se regocijará en ti. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude en todo. Padre precioso, dice que debemos todos nosotros preguntémonos, ¿estoy caminando con Dios o no?
Es peligroso ir en otra dirección de la que el Señor va. Si no estamos caminando con Dios, si no estamos confiando completamente en Él, quiere decir que estamos caminando en nuestra propia dirección. Y por ende, seguramente hay frustración, hay dolor, hay angustia, hay todo eso. Porque dudar de Dios, mis hermanos amados, es un gran pecado. Es grave dudar de Dios, es grave, es peligrosísimo para cada vida que tiene dudas de Dios. ¿Cómo atreverse a confiar en sí mismo en vez de confiar en el que nunca ha pecado, en el que nunca ha mentido, en el que siempre habla la verdad? ¿Cómo atreverse a confiar en nosotros que mentimos, que pecamos, que somos hallados falsos en muchas áreas de nuestra vida? ¿Cómo podremos confiar en nosotros siendo tan malos? Arrepintámonos de esta maldad y pidamos a Dios que nos ayude y que podamos confiar en Él, porque Él es digno, mi hermano. Él nunca ha mentido, Él nunca ha pecado, Él nunca ha hecho nada malo. Él es digno de confianza y debemos amarlo con todo nuestro ser, aunque no comprenda ¿cómo lo va a hacer? Eso no es mi asunto. Lo que Él me pide es que crea y que confíe en Él totalmente y solo en Él. Y entonces, hermanos amados, estaremos caminando en la misma dirección que el Señor está yendo. Y Él nos llevará a mejores lugares donde podamos tener aguas de reposo, descanso de nuestra alma, paz para todos nosotros. Él tendrá cuidado de todo lo que nosotros, hermano amado, experimentamos o vivimos cada día. Caminar con Dios es mantener a Dios en el centro de todo lo que pensamos, lo que decidimos, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que hablamos, lo que miramos, lo que oímos y lo que hacemos, y aún a dónde vamos. Nuestros planes personales, cualquiera que sean, deben estar sujetos todo a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, que Dios nos ayude, hermanos míos. El sexto punto, debemos ir en la misma dirección que va el Señor. Cada día debo decidir caminar con Él. Debemos despertar comprometidos con Dios. Haré todo lo que me diga su Santo Espíritu, porque somos sus hijos. Recuerde que el Espíritu Santo está dado para los hijos de Dios y para que Él nos guíe a toda la verdad. Que dejemos y pidámosle que el Espíritu Santo tome el control de todo lo que pensamos, lo que decidimos, lo que deseamos, lo que hablamos, lo que oímos, lo que hacemos, a dónde vamos. Hermanos míos, si somos hijos del Señor, debemos confiar en Dios y obedecerlo. Así como el Señor Jesús obedeció a su Padre, Él quiere que también nosotros aprendamos a relacionarnos con Él, a caminar, a estar de acuerdo con Dios. ¿Y cómo estamos de acuerdo? Cuando leemos su palabra y la obedecemos. Le estamos diciendo a Dios con nuestras acciones que estamos de acuerdo, que confiamos en Él, que Él es el todo de nosotros y que Él es nuestro Padre y que es nuestro Dios. El séptimo punto, debemos ir al mismo paso que va el Señor. Tal vez algunos vayan en la misma dirección que el Señor, pero no vayan al paso de Él. De repente, hermanos amados, Dios nos dice que hagamos una cosa y pasan días, meses, años y venimos a obedecer después de varios años. Esto ha acontecido en una experiencia en mi propia vida. Yo recuerdo una situación en mi persona, mi hermano, que el Señor me reveló y me dijo, y se lo voy a contar porque ojalá que a usted le sirva. Recuerdo que estábamos en la visión, me vi que estaba
queriendo agradar a Dios, caminando en pos de Dios, pero de repente situaciones de la vida diaria me desviaron. El deseo de obtener cosas materiales, el querer conquistar cosas temporales como tener un trabajo, tener una casa, tener 2 casas, 3 casas. Y recuerdo que esa exactamente era la situación. En mi vida diaria ya teníamos una casa y estábamos, allá habíamos comprado una segunda casa. Y recuerdo, hermanos amados, que yo sabía que era un ángel. En el sueño vi que era un ángel el que nos tenía como en un gran auditorio, como si fuera un cine. Había una pantalla grande y estábamos, las personas que estábamos ahí dentro de ese cine eran puros hombres. Y este ser que estaba tomando la dirección era un ángel y yo supe que era un ángel y él gritó primero, siéntense bien, gritó el hombre. Y cuando grita esto, hermanos, nadie de todos los que estábamos sentados, cada uno estaba haciendo lo que le placía. Estábamos ciertamente sentados cada uno en una silla, pero yo recuerdo que tenía las piernas cruzadas sobre en donde se recargan los brazos. Usted puede ser, no estaba sentado rectamente, sino mis piernas estaban cruzadas donde se recarga el brazo. Eso estaba mal. Y así estaba la mayoría de toda la gente que estábamos ahí. Y decíamos nosotros que éramos servidores de Dios. Eso es lo que nosotros creíamos que éramos servidores de Dios. Y entonces como el ángel vio que nadie nos movimos y volvió a gritar con más fuerza y esta vez con enojo. Y el ángel gritó, dijo, siéntense bien, porque Dios no se agrada de los que tienen 2 y 3 casas. Hermanos amados, cuando yo escucho esas palabras, tembló todo mi ser. Me sentí avergonzado, apenado ¿cómo le digo? Como humillado y rapidito quité mis piernas de la forma en que estaba sentado, me senté rectamente, así correctamente. Entonces sí tuve temor, mucho temor en todo mi ser. Puse mis brazos recargados allí donde se recargan los brazos y mis piernas, me senté recto. Y hermanos, y puse mi atención sobre la pantalla, como que algo iban a explicar. Y cuando eso está pasando, volteé alrededor de todo el auditorio. Después de que éramos como 300, solo quedamos como 20 personas. Mi hermano y hermana. Al día siguiente, cuando despierto, me doy cuenta de esta realidad. Tuve que detenerme. Hermanos míos, yo sabía que no estaba haciendo bien. Yo sabía que estaba complaciendo a mi alma. Mi alma quería las riquezas de este mundo. Quería conquistar cosas materiales. Y Dios me mostraba de una y de otra manera, pero yo persistía en querer en eso. Hasta que el Señor en su misericordia me habla de esta manera. Y aún así, mi hermano amado, cierto, me detuve de buscar las cosas, ya no quise seguir después conseguir otra casa, me dio vergüenza y ya no seguimos en ese hacer diario, en la vida diaria. Pero algo que fue grave en mi persona es que lo que decimos aquí en el verso 7, en el punto 7, debemos ir al mismo paso que vaya el Señor. Tal vez algunos vayan en la misma dirección del Señor, pero no vayan al paso de Él. En este caso, yo paré de hacer aquello, pero ¿qué pasó? No obedecí a Dios, no empecé a hacer exactamente lo que Él me mandó, sino que seguía haciendo cosas, aunque ya no buscando casas, todavía estaba lento para la obediencia y me tardé mucho tiempo, mis hermanos. No sé cuánto tiempo, pero quiero decirle que han pasado años y siento pena ante Dios, siento pena ante mí, ante mi familia, ante la iglesia, por haber sido tan lento para obedecer al Señor. Así que mis hermanos amados, lo que le estoy compartiendo no es algo que le estoy sugiriendo para que usted haga. Le estoy transmitiendo una experiencia no grata de mi persona, que no hice como Dios me mandó hacer.
Y por eso le estoy compartiendo esto, para que si en alguna manera le ayuda, usted tome también conciencia. Si quizás algo Dios le ha dicho que haga y que no le ha dado valor, que no ha confiado en Dios, como yo tampoco lo he hecho en esas áreas. No he confiado en Dios y por eso he hecho lo que yo he querido según a mi propia manera. Pero ahora, mi hermano amado, estoy arrepentido de esto y quiero volverme al Señor. La palabra dice que mientras tenemos vida tenemos esperanza. Y mientras esté vivo anhelo volverme al Señor y dejar atrás todo aquello que no es la voluntad de Él para mi propia vida. No estoy diciendo que lo que a mí me aconteció sea un caso para todos. Mi caso es algo personal. Él me ha llamado para que le sea servidor exclusivamente de Él. La palabra dice que nadie puede servir a dos señores y agradarle a ambos, porque agradará a uno y menospreciará al otro. Yo he pecado en esa área, mi hermano, así como David pecó en aquello sexual. Ambas cosas son malas. El desobedecer a Dios es grave. Nos destruye a nosotros. Y por eso estoy arrepentido. Y le pido a Dios que me guarde, que me conceda el arrepentimiento de todo mi ser. Y que nunca más en mi vida me vuelva a envolver en los negocios de esta vida. En segunda de Timoteo capítulo 2 y el verso 4 dice esto, se lo voy a leer, mi hermano amado, para que aprendamos que la palabra de Dios no se tuerce, no importa cuánto uno se tarde en obedecer. La palabra de Dios nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar para acomodarse a lo que mi alma quiera. Aprendamos eso, yo lo estoy aprendiendo con dolor. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Quiere decir, si no hace las cosas a la manera del Señor, nunca será coronado, nunca será honrado por Dios, porque Él no ha honrado a Dios. El verso 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que Dios tenga misericordia, mis hermanos, de nosotros. ¿Qué significa ir al mismo paso con Dios? Que Dios y cada uno de nosotros vamos juntos. Cuando Él nos dice, cuando Él nos manda que hagamos lo que Él nos está diciendo, que obedecemos inmediatamente, entonces estamos caminando con Dios, porque estamos de acuerdo con Él. Una vida agradable a Dios es la que va al paso de Dios. Y Dios les bendice con su presencia, manifestando su poder por medio de su Espíritu Santo. El octavo paso, debemos amar a Dios para caminar con Él. Si no lo amamos, no podremos seguirlo. Si lo amamos, oiremos lo que nos dice, confiaremos en Él y le obedeceremos en todo. Nuestra pregunta o mi pregunta para mí, pero también para usted, quizás la necesite hacerse a sí mismo. ¿Estoy caminando con Dios? Usted tiene la respuesta. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, bendiga a todos mis hermanos y que la paz de Dios esté contigo en todo lo que haces. Que tú puedas caminar con Él y que Dios camine contigo. En el nombre de Jesús. Amén.